Ella pensaba que estaba humillando a su hija ciega. Con rabia lo despidió en ese mismo instante. Pero solo después descubrió que el peón había visto algo que ningún médico había logrado ver. Si esta historia toca tu corazón, muestra tu amor. Dale me gusta, comparte y comenta tus pensamientos. ¿Alguna vez has juzgado a alguien en un solo momento, solo para descubrir después que precisamente aquello que condenaste era la única razón por la que tu mundo no se derrumbó? Margaret Collins jamás olvidaría el día en que despidió al peón de la escuela. Ella creía que estaba protegiendo a su hija ciega, pero en realidad, estaba alejando al único hombre que pudo ver lo que nadie más fue capaz de ver. La vida de Margaret había sido moldeada por el sacrificio, ese tipo de sacrificio que desgasta los huesos y el alma por igual, el que no conoce descanso ni tregua. Desde el día en que su esposo los abandonó, ella había cargado con todo el peso de criar a Emily, su hija de 9 años, completamente sola. No había nadie más. No había familia extendida que pudiera ayudar. No había una red de apoyo esperando con los brazos abiertos. Solo estaban ella y Emily contra el mundo entero. Emily había nacido con una enfermedad ocular rara, una de esas condiciones que los médicos mencionaban con voces bajas y miradas compasivas, como si el solo hecho de pronunciar el diagnóstico pudiera romper el espíritu de una madre. Cuando Emily cumplió 6 años, su vista prácticamente había desaparecido por completo. Ahora vivía en un mundo de sombras profundas y oscuridad perpetua, guiándose más por el sonido, el olfato y el tacto que por la vista. Sus pequeñas manos se habían vuelto expertas en leer el mundo de maneras que otros niños nunca necesitarían aprender. Podía identificar a su madre por el sonido particular de sus pasos, por el aroma sutil de su perfume mezclado con el café de la mañana, por la textura específica del abrazo que solo una madre puede dar. Para Margaret, proteger a Emily no era simplemente un deber maternal. Era su propósito completo en esta vida, la razón por la que se levantaba cada mañana. La fuerza que la mantenía en pie cuando todo lo demás amenazaba con derrumbarse a su alrededor. Cada día representaba una batalla diferente. Cada momento traía consigo nuevos desafíos que debía enfrentar con valentía fingida y determinación real. Los padres de niños sanos podrían preocuparse por las calificaciones, por las habitaciones desordenadas, por los amigos que sus hijos eligen o por cuánto tiempo pasan frente a las pantallas. Pero Margaret se preocupaba por las escaleras que Emily debía subir y bajar, por los bordillos de las banquetas que podían convertirse en trampas peligrosas, por las risas crueles en el patio de recreo que podían herir más profundamente que cualquier caída física, y por ese miedo aplastante y constante de que su hija creciera, pensando que era menos valiosa que los demás niños. El amor de Margaret por Emily era feroz. Era el tipo de amor que movería montañas si fuera necesario, que enfrentaría a cualquier persona o institución que intentara lastimar a su pequeña. Pero detrás de ese amor tan intenso vivía un agotamiento profundo, una fatiga que se había instalado en sus huesos y que ninguna cantidad de sueño podía aliviar. También vivía allí una rabia silenciosa hacia un mundo que simplemente no había sido construido pensando en niños como Emily, un mundo lleno de obstáculos invisibles y barreras innecesarias, un mundo que muchas veces parecía diseñado para excluir en lugar de incluir. Un jueves por la tarde, Margaret llegó tarde a recoger a Emily del club de música de la escuela. Había tenido problemas en el trabajo, una junta que se extendió más de lo planeado, y ahora corría por los pasillos vacíos de la escuela, sus tacones repiqueteando contra el piso de linóleo con un eco que resonaba en las paredes pintadas de colores alegres. Su corazón latía con fuerza, palpitando no solo por el esfuerzo físico de correr, sino también por la culpa que la consumía cada vez que llegaba tarde, cada vez que Emily tenía que esperar sola, vulnerable en un mundo que no podía ver completamente. Cuando finalmente llegó al salón de música, la imagen que se presentó ante sus ojos la paralizó en el umbral de la puerta. El tiempo pareció detenerse por completo. Emily estaba sentada en una silla en medio del salón, con su pequeño cuerpo tensado en una postura que Margaret reconoció inmediatamente como incomodidad. Y frente a ella, arrodillado en el suelo de madera desgastada, estaba Walter Hughes, el peón de la escuela. Era un hombre tranquilo, de esos que pasan desapercibidos en el ajetreo diario de la vida escolar, siempre vestido con overoles gastados que habían visto mejores días, su cabello gris escaseando en la coronilla, una leve cojera en su paso que hablaba de años de trabajo duro y quizás de alguna lesión antigua que nunca sanó correctamente. Sus manos estaban ásperas y curtidas por años de labor constante, manos que conocían más de fregonas y escobas que de comodidades.
La mayoría de las personas en la escuela apenas lo notaban. Para los maestros era simplemente parte del mobiliario. Para los estudiantes era invisible a menos que necesitaran que limpiara algo que habían derramado. Pero en ese momento, Walter no era invisible en absoluto. Sostenía una pequeña linterna en su mano derecha, y con sumo cuidado, con una gentileza que contrastaba con la rudeza de sus manos trabajadas, dirigía el haz de luz directamente hacia los ojos de Emily. La voz de Margaret cortó el aire como un látigo afilado. ¿Qué está haciendo? Las palabras salieron de su garganta con una mezcla de horror, furia y terror protector que solo una madre puede sentir cuando cree que su hijo está en peligro. Walter se sobresaltó violentamente, bajando la linterna de inmediato mientras sus ojos, cansados y algo tristes, se abrían con sorpresa. Emily se tensó aún más en su silla, sus pequeñas manos aferrándose a los bordes del asiento, confundida por la repentina explosión de ira de su madre. Yo pensé que vi algo inusual en sus ojos. Walter tartamudeó suavemente, su voz apenas más alta que un susurro, temblando ligeramente mientras hablaba. La manera en que reaccionaban a la luz. Había algo en ellos que... Usted no tenía ningún derecho. Margaret lo interrumpió bruscamente, avanzando hacia ellos con pasos furiosos que hacían eco en el salón vacío. En segundos estaba junto a Emily, jalándola con firmeza pero con cuidado para ponerla de pie y acercarla a su cuerpo en un abrazo protector. Ella es ciega. ¿Sabe lo cruel que es eso? Apuntar una luz a sus ojos como si fuera algún tipo de experimento. Como si fuera un animal de laboratorio que puede usar para satisfacer su curiosidad. Los hombros de Walter se hundieron visiblemente, como si todo el peso del mundo cayera sobre ellos en ese instante. Su rostro, curtido por el tiempo y el trabajo, mostró una expresión de dolor profundo, pero no de la variedad física sino de algo mucho más hondo, algo que tocaba el alma. Solo estaba tratando de... comenzó a decir, su voz ahogada por la emoción. Está despedido. Margaret lo cortó de nuevo, su cuerpo temblando con una furia que provenía del miedo, del terror de que alguien lastimara a su hija, del horror de imaginar que este hombre que ella apenas conocía pudiera tener intenciones maliciosas. Mañana mismo veré al director. No vuelva a acercarse a mi hija jamás. ¿Me escuchó? Jamás. Walter no discutió. No levantó la voz ni intentó defenderse. Simplemente dejó la linterna en el suelo con un cuidado casi reverente. Asintió una sola vez con un movimiento lento de cabeza que parecía cargar el peso de 1000 arrepentimientos no expresados, y se alejó caminando hacia la puerta. Su cojera era más pronunciada que de costumbre, como si la confrontación hubiera añadido años adicionales a su cuerpo ya cansado. Cada paso que daba resonaba con una tristeza silenciosa que llenaba el salón vacío. «Mamá», Emily susurró con voz pequeña y temblorosa, apenas audible. Él no estaba haciendo malo conmigo. Yo no sentí que... Pero la voz de Margaret se quebró mientras interrumpía a su hija, aún temblando por la adrenalina y el miedo. Cariño, algunas personas no entienden. Hay gente en este mundo que no sabe cómo tratar a niños especiales como tú. No permitiré que nadie te lastime. ¿Me oyes? Nunca. Eres lo más importante en mi vida, y es mi trabajo protegerte de todo y de todos. Esa noche, después de que Emily finalmente se durmió tras una larga rutina de cepillado de dientes, lectura de cuentos y canciones de cuna, Margaret se sentó sola en la sala de estar de su pequeño departamento. La luz tenue de una lámpara de mesa creaba sombras largas en las paredes, y en el silencio de la noche, sus pensamientos se volvieron ruidosos e insistentes. Reproducía una y otra vez en su mente la escena del salón de música. Veía el rostro de Walter en el momento en que ella lo confrontó. Había algo en su expresión que no podía sacarse de la cabeza, algo que la inquietaba en lo profundo de su ser. No había crueldad en sus ojos, se dio cuenta mientras recordaba cada detalle de esa mirada. No había malicia ni intención de lastimar. Lo que había visto en el rostro de Walter era urgencia, casi desesperación, como si estuviera tratando de comunicar algo importantísimo, pero las palabras no fueran suficientes. Había visto esa misma expresión antes en los rostros de los médicos cuando tenían noticias importantes que compartir, en los ojos de las maestras cuando necesitaban hablar de algo crucial sobre Emily. Era la mirada de alguien que había descubierto algo importante y necesitaba desesperadamente que otros lo vieran también. Aún así, su enojo ahogaba cualquier duda que pudiera surgir. El instinto protector de madre era más fuerte que cualquier lógica o razón. No importaba qué hubiera visto o creído ver Walter.
Lo que importaba era que se había acercado demasiado a su hija, que había hecho algo sin permiso, que había cruzado una línea que Margaret consideraba sagrada e inviolable. A la mañana siguiente iría a ver al director, y se aseguraría de que Walter Hughes nunca más trabajara en esa escuela. La mañana siguiente amaneció fría y gris, con nubes pesadas que amenazaban lluvia pero nunca llegaban a cumplir su promesa. Margaret se levantó temprano, preparó el desayuno de Emily con movimientos automáticos perfeccionados por años de rutina matutina, y después de dejar a su hija en su salón de clases con la maestra que había aprendido a cuidarla bien, se dirigió directamente a la oficina del director. Sus pasos eran firmes y decididos mientras caminaba por los pasillos que ahora estaban llenos de estudiantes riendo, corriendo y gritando en ese caos controlado que caracteriza las mañanas escolares. El director Green era un hombre de mediana edad con cabello canoso y gafas que constantemente se deslizaban por su nariz, obligándolo a empujarlas hacia arriba cada pocos minutos. Había sido director de esa escuela por más de 15 años y había visto de todo: padres enojados, maestros frustrados, estudiantes problemáticos y todo tipo de situaciones que requerían diplomacia y paciencia. Cuando Margaret entró en su oficina, él levantó la vista de los papeles que estaba revisando y supo de inmediato, por la expresión en el rostro de ella, que esta conversación no sería fácil. Ese peón, Walter Hughes, Margaret comenzó sin preámbulos ni cortesías. Su voz firme y fría como el acero. Ayer apuntó una linterna directamente a la cara de mi hija, a los ojos de mi hija ciega. Quiero que lo despida, hoy mismo. El director Green se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso, y entrelazó sus dedos sobre el escritorio mientras la estudiaba con expresión pensativa. Señora Collins, entiendo su preocupación, comenzó a decir con esa voz calmada que había perfeccionado para tratar con padres alterados. Pero Walter ha trabajado aquí durante 20 años. Es un empleado ejemplar, siempre puntual, siempre dispuesto a ayudar. Nunca hemos tenido ni una sola queja sobre él en todo este tiempo. ¿Está completamente segura de que su intención era hacerle daño a Emily? No me importa cuántos años haya trabajado aquí, Margaret insistió, inclinándose hacia adelante en su silla con los puños apretados sobre su regazo. No me importa si es el mejor peón que esta escuela haya tenido jamás. Cruzó una línea. Mi hija es vulnerable, es ciega, y él no tenía ningún derecho a tocarla o apuntar nada hacia ella sin mi permiso. ¿Qué habría pasado si hubiera sido algo peor? ¿Qué habría pasado si sus intenciones no hubieran sido tan inocentes como usted parece creer? El director Green suspiró profundamente, quitándose las gafas para frotar el puente de su nariz en un gesto de cansancio. Entiendo su posición como madre, señora Collins. De verdad que la entiendo. Pero despedir a un empleado de 20 años por un solo incidente, sin siquiera escuchar su versión de los hechos, es algo muy serio. Podríamos al menos... No. Margaret lo interrumpió poniéndose de pie abruptamente. La silla raspó contra el piso con un sonido desagradable que hizo que el director hiciera una mueca. No hay nada que discutir. O lo despide usted o iré con la superintendente del distrito. Iré con quien sea necesario hasta que ese hombre no trabaje más en esta escuela. Mi hija merece sentirse segura aquí. Todas las personas merecen sentirse seguras, pero especialmente los niños con discapacidades que no pueden defenderse fácilmente. El director vio la determinación inquebrantable en los ojos de Margaret y supo que había perdido esta batalla antes de que realmente comenzara. Con otro suspiro profundo que parecía salir desde lo más hondo de sus pulmones, asintió lentamente. Muy bien, señora Collins. Hablaré con recursos humanos. Walter Hughes será relevado de sus funciones a partir de hoy. Y con esas palabras, selladas en la quietud incómoda de la oficina del director, el destino de Walter quedó decidido. Margaret salió de la oficina sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y algo más que no podía identificar completamente, algo que se retorcía en su estómago como un gusano inquieto, algo que se parecía incómodamente a la culpa, pero que se negaba a reconocer como tal. Durante la siguiente semana, la vida continuó su marcha implacable. Margaret se enterró en su trabajo como asistente administrativa en una firma de contadores, en las rutinas diarias de cocinar cenas, ayudar a Emily con su tarea especial diseñada para estudiantes con discapacidad visual, en los rituales de la hora de dormir que incluían baños tibios, cuentos contados con voces graciosas para hacer reír a Emily, y canciones de cuna que su propia madre le había cantado cuando era niña. Pero a pesar de toda esta actividad constante, a pesar de mantener su mente y sus manos ocupadas en todo momento, una inquietud persistente la roía por dentro como un ratón royendo madera en las paredes de una casa antigua.
No podía dejar de pensar en el rostro de Walter, en la manera en que sus hombros se habían hundido cuando ella lo confrontó, en la expresión de sus ojos que había interpretado como culpa en ese momento, pero que ahora, en retrospectiva, se parecía más a resignación y tristeza profunda. No podía dejar de recordar sus palabras interrumpidas. Solo estaba tratando de... ¿Tratando de qué exactamente? ¿Qué había estado a punto de decir antes de que ella lo cortara con su furia maternal? Por las noches, después de que Emily dormía, Margaret se encontraba sentada frente a su computadora portátil antigua, la luz azulada de la pantalla iluminando su rostro en la oscuridad de su pequeña sala de estar. Buscaba en Internet información sobre la condición de Emily, leyendo artículos médicos que había leído cientos de veces antes, buscando algo que pudiera haberle faltado, alguna información nueva que pudiera haber pasado por alto en sus años de investigación desesperada. Entonces llegó ese viernes por la tarde que cambiaría todo. Emily regresó a casa de la escuela más callada de lo normal. No hablaba con su usual entusiasmo sobre lo que había hecho en clase, sobre las canciones que había aprendido en música, sobre las conversaciones con sus compañeros durante el almuerzo. En lugar de eso, se sentó en su lugar favorito en el sofá, aferrando su pequeño bastón blanco con ambas manos, con una expresión en su rostro que Margaret no podía interpretar completamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, Emily habló con voz temblorosa y llena de asombro. «Mamá», susurró como si estuviera compartiendo el secreto más importante del mundo. «Hoy en clase vi algo». Margaret, que estaba en la cocina preparando la cena, cortando verduras para una sopa que habían comido 100 veces antes, se detuvo con el cuchillo suspendido en el aire. Su corazón comenzó a latir más rápido, un tamborileo irregular que resonaba en sus oídos. «¿Qué quieres decir con que viste algo, cariño?», preguntó, tratando de mantener su voz calmada, de no mostrar la esperanza salvaje que de repente floreció en su pecho como una flor en primavera. «Un destello», Emily continuó, sus pequeñas manos apretando el bastón hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Como luz. Solo fue por un segundo, tal vez menos que eso, pero estoy segura de que lo vi. No me lo estoy imaginando, mamá. Fue real. Sé que fue real». El cuchillo cayó de la mano de Margaret, aterrizando en la tabla de cortar con un golpe sordo que resonó en la cocina pequeña. Se quedó completamente congelada, incapaz de moverse, incapaz de respirar, con la mente corriendo a 1000 kilómetros por hora mientras procesaba las palabras de su hija. Emily no había visto nada claramente, nada en absoluto, en años. Los médicos habían sido categóricos en su diagnóstico: ceguera progresiva e irreversible. No había esperanza de recuperación, habían dicho con esas voces profesionales pero compasivas que los doctores usan cuando dan malas noticias. Lo mejor que podían hacer era ayudar a Emily a adaptarse a su nuevo mundo de oscuridad, a enseñarle a navegar la vida sin vista. «¿Estás completamente segura, Emily?», Margaret preguntó finalmente, caminando hacia la sala de estar con pasos que sentía como si estuviera caminando sobre algodón, como si el mundo se hubiera vuelto menos sólido de repente. Se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «¿Estás absolutamente segura de lo que viste?». «Sí», Emily dijo con firmeza, con una convicción en su voz que era inusual para una niña de 9 años. Su pequeño rostro estaba serio, sus ojos, que normalmente vagaban sin enfocarse en nada en particular, parecían estar tratando de encontrar la mirada de su madre. «Fue real, mamá, lo sé». Esa noche, después de que Emily finalmente se durmió tras hacer 1000 preguntas sobre lo que había visto, sobre qué significaba, sobre si podría ver más cosas, Margaret se quedó despierta en la oscuridad de su habitación. La luz de la luna entraba por la ventana, creando patrones plateados en el techo que parecían moverse y cambiar con cada nube que pasaba. Su mente no podía detenerse, no podía descansar. Se levantó silenciosamente, sin querer despertar a Emily, que dormía en la habitación contigua, y fue a su computadora. Durante horas buscó en Internet con una urgencia renovada, leyendo artículos médicos, estudios de investigación, foros de padres de niños con condiciones similares. Y entonces encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Había información, estudios recientes que aparentemente no habían estado disponibles o que ella había pasado por alto antes, sobre niños con la condición específica de Emily. Algunos de estos niños, descubrió con manos temblorosas sobre el teclado, a veces retenían respuestas parciales a la luz.
No era visión en el sentido completo de la palabra, pero sí una sensibilidad que permanecía, escondida debajo de lo que parecía ser ceguera total. Con frecuencia, estos casos eran pasados por alto, diagnosticados erróneamente como ceguera completa, cuando en realidad había algo más complejo sucediendo. Pero lo más impactante, lo que hizo que lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas en la silenciosa oscuridad de la noche, fue lo que leyó a continuación. Si esta sensibilidad residual a la luz era detectada temprano, si era identificada y tratada con terapias específicas, existía la posibilidad de preservar lo que quedaba. En algunos casos excepcionales, incluso era posible restaurar fragmentos pequeños pero significativos de visión. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. Las palabras en la pantalla se volvían borrosas a través de sus lágrimas, pero seguía leyendo, absorbiendo cada palabra, cada estudio, cada pequeño dato de esperanza. Y con cada párrafo que leía, con cada nueva pieza de información que descubría, la culpa crecía en su pecho como una marea oscura y sofocante. Walter. El nombre resonó en su mente como una campana de iglesia en la quietud de la noche. Walter había visto algo. Él había notado algo en los ojos de Emily que nadie más, ningún médico con sus títulos impresionantes y sus diplomas enmarcados en las paredes, ningún especialista con sus máquinas caras y sus años de experiencia, había logrado detectar. Él, un simple peón de escuela con manos curtidas y overoles gastados, había visto lo que profesionales altamente entrenados habían pasado por alto. Y ella, en su furia protectora y ciega, en su determinación de defender a su hija de cualquier amenaza percibida, lo había despedido, había terminado con su trabajo, había destruido su fuente de ingresos, había despojado a este hombre de su dignidad y su sustento. Todo porque ella había juzgado mal, porque había asumido lo peor, porque había permitido que su miedo y su enojo nublaran su juicio. La culpa la golpeó como una ola gigantesca, rompiendo contra los acantilados, amenazando con ahogarla en su intensidad. Se cubrió el rostro con las manos y lloró silenciosamente en la oscuridad. Sollozos que sacudían todo su cuerpo mientras la magnitud de lo que había hecho se asentaba sobre ella como una manta pesada y sofocante. Había arruinado la vida de un hombre que posiblemente había sido el único en toda la escuela, tal vez el único en todo el mundo en ese momento, que se había preocupado lo suficiente como para mirar realmente, para ver lo que otros no veían. A la mañana siguiente, un sábado lluvioso con el cielo cubierto de nubes grises que parecían reflejar el estado de ánimo de Margaret, ella apenas esperó a que amaneciera para comenzar a buscar. Había conservado los archivos del personal de la escuela, cuando el director Green había procesado el despido de Walter. Y aunque probablemente no debería haberlo hecho, había copiado su dirección en un pedazo de papel que ahora sostenía con manos temblorosas. Después de dejar a Emily con una vecina de confianza, una señora mayor que había sido como una abuela para su hija, Margaret condujo su viejo automóvil a través de las calles mojadas de la ciudad. Las limpiaparabrisas se movían rítmicamente de un lado a otro, limpiando la lluvia constante mientras ella seguía las indicaciones en su teléfono hacia la dirección de Walter. El viaje la llevó hacia un barrio más antiguo de la ciudad, donde las casas eran pequeñas y mostraban signos de desgaste, donde los jardines necesitaban atención y las cercas necesitaban pintura nueva. La casa de Walter era pequeña, una construcción modesta de una sola planta que había visto mejores días. El techo necesitaba reparaciones, se podía ver claramente incluso bajo la lluvia. El jardín del frente estaba crecido y descuidado, con hierbas altas que se mecían bajo el viento y la lluvia. La pintura exterior se estaba pelando en varios lugares, revelando la madera gris y envejecida debajo. Era la casa de alguien que trabajaba mucho pero no tenía tiempo o dinero para mantenimiento. La casa de alguien que pasaba sus días cuidando de otros espacios, pero descuidaba el propio. Margaret se quedó sentada en su automóvil por un largo momento, después de estacionar frente a la casa, observando la lluvia golpear contra el parabrisas, reuniendo el coraje para salir. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo podría disculparse por lo que había hecho? ¿Existían palabras suficientes en cualquier idioma que pudieran reparar el daño que había causado? Finalmente, con una profunda inhalación que llenó sus pulmones hasta el fondo, abrió la puerta del automóvil y corrió hacia el porche pequeño y destartalado, protegiéndose de la lluvia bajo el alero que goteaba en varios lugares. Su dedo tembló cuando presionó el timbre, y en la quietud rota solo por el sonido de la lluvia, escuchó el eco hueco del timbre sonando dentro de la casa. Pasaron varios segundos, tal vez un minuto completo,
y Margaret comenzó a preguntarse si Walter estaría en casa o si habría decidido ignorarla, viéndola a través de alguna ventana y optando por no abrir la puerta a la mujer que había destruido su carrera. Pero entonces escuchó pasos acercándose, ese sonido inconfundible de alguien caminando con una cojera pronunciada, y su corazón comenzó a latir más fuerte. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido de bisagras que necesitaban aceite, y allí estaba Walter Hughes. Se veía más viejo de lo que Margaret recordaba, más cansado, con ojeras profundas bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir. Llevaba puesta ropa casual, jeans viejos y una camisa de franela que había sido remendada en varios lugares. Cuando sus ojos se encontraron con los de Margaret, la sorpresa parpadeó en su rostro cansado, seguida rápidamente por confusión y tal vez un toque de miedo. «Señora Collins», dijo quedamente. Su voz ronca como si no hubiera hablado mucho en los últimos días. Su mano seguía aferrando el borde de la puerta, como si no estuviera seguro de si debía cerrarla o mantenerla abierta. «Por favor», Margaret se apresuró a decir, las palabras saliendo de su boca en un torrente casi desesperado, su voz temblando con emoción apenas contenida. «Por favor, necesito hablar con usted. Necesito...» Yo estaba equivocada. Estaba equivocada sobre todo. Walter la miró por un largo momento, estudiando su rostro empapado por la lluvia que seguía cayendo, notando las lágrimas que se mezclaban con las gotas de agua en sus mejillas. Finalmente, con un suspiro lento y profundo que parecía salir desde lo más hondo de su ser, abrió la puerta más amplia y se hizo a un lado en silencio, una invitación tácita para que entrara. El interior de la casa era tan modesto como el exterior. Los muebles eran viejos pero limpios, cuidados con el tipo de atención que solo alguien acostumbrado a trabajar duro puede dar. Las paredes estaban desnudas en su mayoría, con solo algunas fotografías enmarcadas aquí y allá. Margaret notó que no había fotografías recientes, todas parecían ser de hace muchos años. Una pequeña sala de estar se abría directamente desde la entrada, con un sofá gastado y una silla reclinable que había conocido días mejores. Todo en la casa hablaba de una vida vivida con sencillez y quizás con cierta soledad. «Usted vio algo en los ojos de Emily, ¿verdad?». Margaret comenzó sin preámbulos, de pie en medio de la pequeña sala de estar, con agua de lluvia goteando de su cabello y su ropa formando un pequeño charco en el piso de madera. Su voz seguía temblando, pero había urgencia en ella. Necesidad de saber, necesidad de confirmar lo que ahora sospechaba. «Usted vio algo que nadie más había visto». Los médicos, todos los especialistas que la han examinado durante años, ninguno de ellos lo notó. «Pero usted sí». Walter cerró la puerta detrás de ella con un clic suave y caminó lentamente hacia la silla reclinable, donde se sentó con un gemido casi inaudible que hablaba de dolor en sus articulaciones. Por un largo momento no dijo nada. Solo la miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado sufrimiento en la vida. Luego, finalmente, asintió lentamente. «Sí», dijo simplemente, su voz apenas más alta que un susurro. «Vi una reacción a la luz. Fue muy sutil, algo que alguien podría pasar por alto fácilmente si no estuviera buscándolo específicamente, pero estaba ahí». Sus pupilas se contrajeron ligeramente cuando la luz las tocó directamente. No mucho, pero lo suficiente para notarlo si sabías qué buscar. Margaret sintió que sus piernas se volvían débiles y se dejó caer en el sofá, sin importarle que su ropa mojada empapara el viejo material. «¿Cómo lo supo?», preguntó, su voz quebrada. ¿Cómo supo que debía buscar eso? Walter guardó silencio por un momento tan largo que Margaret pensó que tal vez no respondería. Su mirada se desvió hacia una de las fotografías en la pared. Una imagen descolorida de una niña pequeña sonriendo a la cámara, con cabello oscuro recogido en coletas y ojos brillantes llenos de vida. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada con un dolor tan profundo que Margaret sintió que se le partía el corazón solo de escucharlo. «Yo tenía una hija», Walter dijo lentamente, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo enorme. «Se llamaba Sarah. Ella tenía la misma enfermedad que Emily. Exactamente la misma». El aliento de Margaret se atascó en su garganta. Su mano se movió inconscientemente hacia su pecho, presionando contra su corazón que latía dolorosamente. Usted tuvo una hija. Tuvo. Pasado. La implicación de esa palabra única la golpeó como un puño. Cuando Sarah tenía 7 años, Walter continuó, su voz temblando ahora.
sus ojos aún fijos en la fotografía como si hablara más con el recuerdo de su hija que con Margaret. Los médicos nos dijeron que era completamente ciega, que no había nada que hacer, que nunca volvería a ver. Nos dijeron que nos preparáramos para criar a una niña ciega, que adaptáramos nuestra casa y nuestras vidas, y lo hicimos. Mi esposa y yo hicimos todo lo que nos dijeron que hiciéramos. Se detuvo tragando con dificultad, su manzana de Adán moviéndose visiblemente en su garganta. Margaret esperó en silencio, sin atreverse a interrumpir, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo devastador. Pero yo noté algo. Walter continuó después de una pausa larga. A veces, cuando la luz del sol entraba por la ventana y caía directamente sobre el rostro de Sarah, cuando la luz era muy brillante y directa, yo veía algo en sus ojos, una pequeña contracción, un parpadeo, algo. No era mucho, casi nada, pero estaba ahí. Se lo dije a los médicos. Les rogué que la examinaran más profundamente, que buscaran más allá del diagnóstico inicial. Pero me dijeron que me estaba aferrando a falsas esperanzas, que estaba viendo cosas que no existían porque no podía aceptar la realidad. Su voz se quebró y tuvo que detenerse por un momento para recomponerse. Las lágrimas brillaban en sus ojos ahora, amenazando con derramarse. Seguí insistiendo, seguí diciendo que había algo diferente, pero mientras más insistía, más me trataban como si fuera un padre en negación, como si estuviera siendo irracional y obstinado. Mi esposa también empezó a pensar que estaba perdiendo la razón, que mi dolor me estaba haciendo ver cosas que no estaban ahí. Eventualmente dejé de insistir, dejé de decir lo que veía porque nadie me escuchaba. Parte 4 de 4. Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Walter, dejando rastros brillantes en su piel curtida. Cuando Sarah tenía 11 años, su voz era apenas audible ahora, tan llena de dolor que Margaret tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo, murió. Su corazón simplemente se detuvo una noche mientras dormía. Los médicos dijeron que fue una complicación de su enfermedad, algo sobre cómo la condición había afectado más que solo sus ojos. Lo siento mucho, Margaret susurró, sus propias lágrimas corriendo libremente ahora. No tengo palabras para decirle cuánto lo siento. Walter se limpió los ojos con el dorso de su mano áspera, dejando escapar un suspiro tembloroso. Durante años después de su muerte, me pregunté si había tenido razón. ¿Realmente había visto algo? ¿O mi esposa y los médicos tenían razón y solo estaba viendo lo que quería ver? Esa pregunta me ha atormentado cada día desde que la perdimos. Pasé años buscando información, leyendo todo lo que podía encontrar sobre esa enfermedad, tratando de entender. Se inclinó hacia adelante en su silla, sus codos descansando sobre sus rodillas, sus manos colgando entre ellas. Y entonces, hace unos años, comencé a encontrar estudios nuevos, investigaciones recientes que no existían cuando Sarah estaba viva. Descubrí que algunos niños con esta enfermedad específica sí retienen sensibilidad a la luz. Que si se detecta temprano y se trata adecuadamente, hay tratamientos que pueden ayudar. Leí sobre casos donde niños recuperaron algo de visión, no visión completa pero suficiente para ver sombras, formas, luz. Su voz se llenó de una mezcla de amargura y arrepentimiento tan intensa que Margaret sintió que le dolía el pecho solo de escucharlo. Yo tenía razón, señora Collins. Todos esos años atrás yo había visto algo real. Pero era demasiado tarde para Sarah. Los tratamientos no existían entonces de la manera en que existen ahora. Y cuando finalmente aparecieron, ella ya no estaba aquí para beneficiarse de ellos. Me perdí la oportunidad de salvarla porque nadie me escuchó, y porque dejé de luchar. Por eso, Margaret dijo suavemente, comprendiendo finalmente la imagen completa formándose en su mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Por eso cuando vio a Emily. Cuando vi a su hija, Walter interrumpió, levantando la vista para mirarla directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado a contar su historia. No pude quedarme de brazos cruzados. Vi en ella lo mismo que había visto en Sarah tantos años atrás, esa misma reacción sutil a la luz que todos los demás habían pasado por alto o descartado. Y pensé que tal vez esta vez, tal vez con esta niña, no sería demasiado tarde. Pensé que tal vez podría ayudarla de la manera en que no pude ayudar a mi propia hija. Su voz se quebró completamente en las últimas palabras y bajó la cabeza, sus hombros temblando con sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. Margaret se levantó del sofá sin pensar y cruzó el espacio pequeño entre ellos. Se arrodilló frente a Walter, tomando sus manos ásperas y trabajadas entre las suyas. Y yo lo despedí, dijo.
su propia voz quebrada por el llanto y la culpa abrumadora. Lo eché de su trabajo. Lo traté como si fuera un monstruo, como si fuera alguien que quería lastimar a mi hija, cuando en realidad usted fue la única persona en todo este tiempo que se preocupó lo suficiente como para ver realmente. Lo siento tanto. No tengo palabras suficientes para disculparme por lo que le hice. Walter levantó la cabeza y negó suavemente, con una bondad en sus ojos llorosos que Margaret no merecía. Usted estaba protegiendo a su hija. Cualquier padre haría lo mismo. Cuando vi la furia en sus ojos ese día, entendí por qué estaba enojada. No la culpo en absoluto. Su instinto era proteger a Emily, y eso es exactamente lo que hizo. No hay nada que perdonar. Pero sí hay algo que perdonar. Margaret insistió, apretando sus manos con más fuerza. Yo juzgué sin conocer la historia completa. Asumí lo peor sin darle la oportunidad de explicarse, y en el proceso casi privé a mi hija de la única oportunidad que tiene de recuperar algo de visión. Si usted no hubiera visto lo que vio, si no hubiera tratado de llamar mi atención de esa manera, Emily nunca habría mencionado ver ese destello de luz. Yo nunca habría sabido que debía buscar más allá de lo que los médicos me habían dicho. Se limpió las lágrimas de su rostro con el dorso de su mano libre. Por favor, le estoy rogando que nos ayude. Venga con nosotros a ver especialistas. Ayúdeme a luchar por Emily de la manera en que usted no pudo luchar por Sarah. Deme la oportunidad de enmendar lo que hice mal. Por favor. Walter la miró durante un largo momento, estudiando su rostro con atención, buscando sinceridad en sus ojos llenos de lágrimas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos, asintió lentamente. Si usted me lo permite, dijo quedamente, con un temblor de esperanza en su voz que probablemente no había sentido en años. Sí, lo haré. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Margaret tomó días libres del trabajo, algo que rara vez hacía, para coordinar citas con especialistas. Walter los acompañó a cada una, explicando con paciencia infinita lo que había observado, respondiendo preguntas técnicas que Margaret ni siquiera entendía completamente. Los médicos al principio fueron escépticos, como lo habían sido los médicos de Sarah todos esos años atrás, pero Walter persistió con una determinación nacida del arrepentimiento y alimentada por la esperanza renovada. Finalmente consiguieron una cita con un oftalmólogo especializado en enfermedades raras de la visión, un doctor que había dedicado su carrera entera a casos exactamente como el de Emily. Su consultorio estaba en una clínica moderna en el otro lado de la ciudad, con equipos que Margaret nunca había visto antes. Máquinas que parecían salidas de una película de ciencia ficción. Emily se sentó en el sillón de examen oscuro, sus dedos nerviosos retorciendo el dobladillo de su camisa. Podía sentir la tensión en el aire, la esperanza casi tangible que emanaba de su madre y de Walter, ese hombre amable con voz gentil que había estado pasando tiempo con ellas últimamente. No entendía completamente qué estaba pasando, pero sabía que era importante, que de alguna manera su futuro dependía de lo que este nuevo doctor encontrara. El doctor, un hombre de mediana edad con cabello completamente blanco y gafas de montura gruesa, encendió una serie de luces especiales. Brillaban en diferentes colores y desde diferentes ángulos, algunos tan brillantes que Emily podía sentir el calor en su piel, otros más suaves. Trabajó en silencio por varios minutos que se sintieron como horas, murmurando ocasionalmente para sí mismo mientras tomaba notas. Margaret y Walter estaban de pie contra la pared del fondo de la habitación de examen, tomados de la mano sin darse cuenta siquiera, dos personas unidas por circunstancias extraordinarias y por el amor compartido hacia una niña pequeña que merecía una oportunidad. Los minutos se arrastraban con una lentitud tortuosa. Cada segundo que pasaba sin que el doctor dijera nada hacía que el corazón de Margaret latiera más rápido, que sus manos sudaran más, que su respiración se volviera más superficial. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor apagó las luces y se giró hacia ellos. Su expresión era difícil de leer, cuidadosamente neutral de la manera en que los médicos aprenden a mantener sus rostros cuando están a punto de dar noticias que cambiarán vidas. «Está respondiendo», dijo lentamente, permitiendo que esas dos palabras flotaran en el aire como mariposas delicadas antes de continuar. Sus pupilas muestran reacciones claras y medibles a la luz, particularmente a longitudes de onda específicas. No es mucho, no me malinterpreten, pero es algo real y definitivo. Esto no es visión en el sentido completo de la palabra, pero es mucho más que ceguera total. El pecho de Margaret se comprimió tanto que apenas podía respirar. ¿Qué significa eso?, logró preguntar. Su voz apenas un susurro estrangulado. El doctor se quitó sus gafas y las limpió con un paño pequeño, tomándose su tiempo antes de responder.
Significa que si comenzamos terapia inmediatamente, si trabajamos con ejercicios específicos de estimulación visual, si somos consistentes y pacientes, podríamos preservar lo que queda de su función visual. En algunos casos excepcionales que dependen de muchos factores, incluso hemos visto mejoras modestas en la percepción visual. Se volvió a poner las gafas y miró directamente a Margaret con ojos serios pero amables. No les prometeré que Emily recuperará la vista completa. Eso sería poco ético y deshonesto de mi parte. Pero lo que sí puedo decirles es que tiene una oportunidad real de poder percibir luz, sombras, tal vez incluso formas básicas y colores. Para alguien en su situación, eso podría representar una diferencia significativa en su calidad de vida. Margaret se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a sollozar, su cuerpo sacudiéndose con la fuerza de su alivio y gratitud. Walter la rodeó con un brazo, su propio rostro surcado por lágrimas silenciosas. Emily, aunque no podía ver claramente lo que estaba pasando, podía escuchar el llanto de su madre y sintió algo cálido expandirse en su pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo y que solo podía describir como esperanza pura y brillante. Los meses que siguieron fueron intensos y desafiantes. Emily comenzó un régimen estricto de terapia visual 3 veces por semana. Los ejercicios eran repetitivos y a veces frustrantes, requiriendo concentración y paciencia que eran difíciles para una niña de 9 años. Pero Walter estaba allí en cada sesión, sentado pacientemente junto a ella, contándole historias sobre su propia hija Sara, sobre todas las cosas que Sara había amado y los sueños que había tenido. Sus historias no eran tristes, aunque fácilmente podrían haberlo sido. En cambio, las contaba con amor y celebración, recordando a Sara no por cómo murió, sino por cómo vivió. Margaret observaba estas interacciones con asombro creciente. Walter se había convertido en algo más que el hombre que había salvado a su hija. Se había convertido en una parte integral de sus vidas, en una presencia constante y reconfortante, que llenaba espacios que Margaret ni siquiera sabía que estaban vacíos. Él conducía a Emily a sus citas cuando Margaret no podía salir del trabajo. La alentaba cuando se sentía frustrada con la lentitud del progreso. Le hacía reír con chistes malos que solo un abuelo podría contar. Lentamente, semana tras semana, mes tras mes, comenzaron a ver resultados. Al principio eran tan pequeños que Margaret temía estar imaginándolos, pero el doctor los confirmaba en cada visita de seguimiento. Emily comenzó a poder distinguir entre luz y oscuridad con más confianza. Luego pudo señalar hacia la dirección de donde venía una luz brillante. Después de varios meses más de terapia constante, comenzó a percibir sombras grandes, formas borrosas que se movían en su campo de visión limitado. Un día, aproximadamente 6 meses después de esa primera visita con el especialista, Emily estaba sentada en el sofá de su casa cuando de repente se enderezó abruptamente. «Mamá», dijo con voz llena de asombro y emoción apenas contenida. «Puedo ver tu forma. No claramente, no como las personas normales ven, pero puedo ver que estás ahí. Puedo ver el contorno de tu cuerpo contra la luz de la ventana». Margaret, que estaba de pie cerca de la ventana de la sala donde la luz del sol de la tarde entraba generosamente, se quedó completamente inmóvil. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Emily podría escucharlo desde el otro lado de la habitación. «¿De verdad, cariño?», preguntó, su voz temblando con emoción. «¿De verdad puedes verme?». «Sí», Emily dijo, sonriendo ampliamente. Una sonrisa que iluminó todo su rostro y lo hizo brillar con alegría pura. «Y mamá», agregó suavemente, casi con reverencia, pareces como el amor se vería si el amor tuviera una forma». Margaret cruzó la sala en 2 zancadas y abrazó a su hija con tanta fuerza que ambas casi cayeron del sofá. Lloró en el cabello de Emily, sollozos profundos y liberadores que provenían de un lugar muy hondo en su alma. Un lugar que había estado cerrado y oscuro durante tanto tiempo, pero que ahora se inundaba con luz y esperanza. Walter, que había estado de pie discretamente en el umbral de la cocina, observando la escena con ojos húmedos, sintió algo en su pecho que no había sentido desde la muerte de Sara. Era paz. Se dio cuenta con sorpresa. Por primera vez en más de una década, sentía paz con lo que le había sucedido a su hija. Sara no había sobrevivido, pero Emily sí. Y de alguna manera, al ayudar a salvar a Emily, había encontrado una manera de honrar la memoria de Sara que le permitía seguir adelante sin cargar tanto peso en su corazón. Cuando llegó el momento del siguiente concierto escolar, Emily estaba lista para presentarse en el escenario. Estaba de pie allí,
su bastón blanco a un lado porque ahora podía percibir lo suficiente como para moverse por espacios familiares sin él, aunque nunca lo abandonaba completamente. Su pequeña voz, que había sido entrenada cuidadosamente durante semanas de práctica, se elevó clara y firme mientras cantaba una canción sobre esperanza y luz. Margaret estaba sentada en la primera fila del auditorio, en el mismo lugar donde siempre se sentaba para los eventos escolares de Emily. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de preocupación o miedo. Eran lágrimas de orgullo, de gratitud, de amor tan profundo que no cabía completamente en su corazón y tenía que desbordarse a través de sus ojos. Walter estaba sentado a su lado, y Margaret notó cómo el orgullo brillaba a través de sus ojos cansados mientras observaba a Emily en el escenario. Era el mismo tipo de orgullo que un abuelo sentiría, o quizás el que un padre sentiría al ver a su hija sobresalir a pesar de todos los obstáculos. En ese momento, mientras observaba su perfil iluminado por las luces del escenario, Margaret se dio cuenta de algo importante. Este hombre, este peón humilde que ella había despedido con tanta crueldad, que había sido prácticamente invisible para casi todos en la escuela, que pasaba sus días limpiando pisos y vaciando basura, había resultado ser la persona más importante en sus vidas. Él había visto lo que médicos con años de educación y experiencia no habían logrado ver. Había tenido el coraje de actuar según lo que sabía era correcto, incluso sabiendo que podría malinterpretarse. Y cuando ella lo había rechazado de la manera más dura posible, él había encontrado en su corazón la capacidad de perdonar y de regresar para ayudar. Margaret pensó en ese día en el salón de música, el día que había juzgado a Walter como nada más que un peón con una linterna, sin conocer su historia, sin entender su dolor o su propósito. Había visto solo la superficie, solo lo que su miedo le permitía ver. Y había juzgado tan rápido y tan duramente, que casi le cuesta a su hija su única oportunidad de recuperar algo de visión. Se inclinó hacia Walter, su hombro presionando contra el de él en un gesto de camaradería y afecto profundo. «Usted vio lo que nadie más pudo ver», susurró, apenas audible sobre la música del concierto. «Usted salvó a mi hija. Me salvó a mí también, aunque no lo supe hasta mucho después». Walter giró su cabeza para mirarla, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Y ella me salvó a mí también», respondió suavemente, con una sonrisa pequeña pero genuina. «Emily me dio la oportunidad de hacer bien lo que no pude hacer por Sarah. Me dio un propósito nuevamente. Me dio paz. Por primera vez en años llenos de dolor y arrepentimiento que habían pesado sobre sus hombros como piedras, Walter sintió que su pena se volvía más ligera. No había desaparecido completamente, y probablemente nunca lo haría. Sarah siempre sería una parte de él, un dolor constante pero también un amor constante. Pero ahora ese dolor ya no lo aplastaba de la misma manera. Ahora había esperanza mezclada con el dolor. Alegría mezclada con el arrepentimiento, propósito mezclado con la pérdida. Margaret entendió entonces algo fundamental sobre la vida, sobre el juicio, sobre cómo vemos a las personas que nos rodean. A veces los milagros no llegan vestidos de batas blancas impecables o armaduras brillantes como en los cuentos de hadas. A veces no llegan en forma de personas que esperaríamos, en los paquetes que anticipamos, con las credenciales que valoramos. A veces los milagros llegan en botas gastadas, cargando una fregona y un balde, con manos ásperas y cuerpos cansados, pero con corazones lo suficientemente valientes como para creer aún en las posibilidades. A veces, los milagros llegan en forma de un peón que había perdido todo pero que encontró la fuerza para ayudar a otra familia a no perder lo que él había perdido. A veces, los milagros vienen de las personas que la sociedad pasa por alto, que considera poco importantes, que trata como invisibles. Y a veces, solo a veces, si tenemos la suerte y la humildad suficiente para reconocer nuestros errores y corregirlos, esos milagros pueden transformar no solo una vida sino varias, creando ondas de esperanza y sanación que se extienden mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Mientras Emily terminaba su canción y los aplausos llenaban el auditorio, Margaret tomó la mano de Walter en la suya y la apretó con fuerza. No dijo nada más porque no hacía falta. Todo lo que necesitaba decir estaba contenido en ese simple gesto de gratitud.
de respeto, de amor familiar, que había crecido entre ellos a través de la adversidad y el perdón mutuo. Walter apretó su mano en respuesta, y juntos observaron a Emily hacer su reverencia en el escenario, su pequeña figura iluminada por luces brillantes que ahora, milagrosamente, podía percibir al menos en alguna medida. Y en ese momento perfecto, con el auditorio lleno de aplausos y esperanza, con Emily sonriendo radiante en el escenario y Margaret y Walter, tomados de la mano como la familia que se habían convertido, el mundo sintió un poco más como debería ser. Un lugar donde los errores pueden corregirse, donde el perdón es posible, donde las segundas oportunidades existen y donde las personas más inesperadas pueden resultar ser exactamente lo que necesitábamos todo el tiempo.